Bienvenidos a la clase número 6 de mi curso de italiano, donde vamos a estar aprendiendo algo sumamente importante de la gramática italiana. En la clase anterior aprendimos todo sobre c'è y los artículos indeterminativos o en italiano gli articoli indeterminativi. Así que pues si no has visto esa clase aún donde cómo utilizar a un, uno, una, un, pues ve a ver esa clase porque pues te estás perdiendo de lo más importante para aprender a formar oraciones en italiano. En esta clase nueva de italiano, en esta clase número 6, vamos a estar aprendiendo todo sobre ci sono y cómo utilizar a dei, degli y delle. Así que chicos, esta clase está súper poderosa porque te va a permitir formar muchas oraciones en italiano y sobre todo te va a hacer sentirte seguro al momento de hablar italiano. Comenzamos, andiamo. Primero que todo, estas palabras dei, degli y delle se llaman en italiano artículos partitivos. Segundo paso, recordar que ci sono significa hay, pero ci sono lo vas a utilizar cuando... Veamos un poquito de la clase anterior para que veas cuándo utilizar ci sono. Ci sono, pues, va a ser utilizado cuando algo es plural. Por ejemplo, si tú quieres decir hay unos árboles en italiano, vas a decir ci sono degli alberi. Ahora vamos a hacer una fusión de ci sono con estos partitivos y vamos a ver cómo se traduciría en español y por qué son tan importantes de aprenderlos. Ci sono degli. ¿Cuándo utilizar esta estructura en italiano? Y pues comienzo con degli, puesto que va a ser utilizado cuando el sustantivo o cuando la palabra en italiano comienza con las siguientes consonantes: X, Y, Z, GN, PN, PS y S más consonante. Hasta podríamos hacer una canción de eso. X, Y, Z, GN, PN, PS, S más consonante. Y también con vocal. Si ves palabras italianas que están en plural y también comienzan con vocal, entonces vas a utilizar degli. Pero recuerda, degli es para sustantivos plurales masculinos. Solamente palabras italianas plurales masculinas que comienzan con vocal o con las consonantes que te acabo de mencionar, X, Y, Z, PN, PS, GN, S más consonante, es ahí cuando vas a utilizar degli, ¿ok? Si quieres tener estas reglas grabadas en un papel, en un PDF para que no te confundas, puedes ir a mi librería donde tengo pues todas las clases de italiano que estamos dando en este momento en este curso, ¿ok? Ve a la caja de descripción de este video y te recomiendo darle un vistazo a mi cuaderno de italiano volumen 1. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Si nosotros quisiéramos decir en italiano, ¿ok? Hay unos estudiantes ahí, ¿ok? Unos estudiantes. Ya sabemos que estudiantes pues es un sustantivo plural masculino. Entonces, ¿cómo se dice estudiante en italiano? Studente, studente. ¿Y cómo lo transformaríamos al plural ahora? Porque aquí, como estamos trabajando con ci sono, pues tenemos que transformar ese sustantivo masculino al plural. Studente en plural sería studenti. Si no conoces mucho sobre estos sustantivos masculinos en el plural, cómo transformarlos, te recomiendo ver la clase 2 de este curso. Vamos a analizar este sustantivo. Como studenti comienza con ST, cuando nosotros tenemos palabras masculinas italianas plurales que comienzan con GN, PN, PS, XYZ o S más consonante, en este caso S más consonante, entonces el partitivo que le va a acompañar es degli, ¿ok? Ahí lo tienes. Entonces, si quisiéramos decir en italiano, hay unos estudiantes ahí, vamos a decir ci sono, hay algunos o unos degli. ¿Por qué degli? Porque la palabra que le sigue comienza con S más consonante. Ci sono degli studenti. Repítelo conmigo. Ci sono degli studenti. Li. Vamos con el siguiente ejemplo de cuándo utilizar ci sono con degli para que lo tengas súper claro. Si quieres decir hay unos árboles ahí, ¿cómo lo dirías en italiano? ¿Cómo se dice árbol en italiano? Se dice albero. Ahora, como estamos hablando de ci sono, pues estamos hablando de plurales, ¿ok? En este caso tenemos que convertir árbol a árboles en italiano. ¿Cómo dirías albero en plural en italiano? ¿Cómo dirías árboles en italiano?
Lo adivinaste, alberi. Y como puedes ver, pues comienza con vocal este sustantivo masculino. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que colocar a degli al lado de este sustantivo masculino plural y pues decirlo de la siguiente forma. Ci sono degli alberi. Ci sono degli alberi. Li. Si te está gustando la clase, si te gusta esta metodología y sientes que estás entendiendo mucho de la gramática italiana, por favor suscríbete y ayúdame con tu like para poder seguir con las clases. Tu like es muy importante y que veas todo mi contenido en este canal, para mí me ayuda muchísimo. Ahora sí, chicos, nos vamos a relajar un poco porque ahora viene algo más fácil. ¿Ok? ¿Cuándo utilizar ci sono con dei? ¿Ok? Ci sono dei. ¿Cuándo utilizar ese dei? Este dei es mucho más fácil porque también lo vamos a utilizar con sustantivos masculinos, pero esta vez con sustantivos masculinos que no tienen que ver con X, Y, Z, GN, PS, PN, ni S más consonante. Si tú ves palabras que no comienzan con esas consonantes, palabras masculinas plurales que no comienzan con esas consonantes, es entonces cuando vas a utilizar dei para significar unos o algunos. Ejemplo, si tú quisieras decir en italiano, hay algunos chicos ahí o hay unos chicos ahí, ¿ok? ¿Cómo lo dirías en italiano? Primero que todo, ¿cómo decir chicos en italiano? Chico se dice ragazzo como singular, ¿no? Ahora, ¿cómo convertirías ese ragazzo a plural? Si pensaste ragazzi, estás en lo correcto. Ahora, ya tienes la palabra ragazzi. Mira que la palabra ragazzi, chicos, que significa en español, no comienza ni con X, Y, Z, ni con GN, ni con PS, ni con PN, ni con S más consonante. Por lo tanto, para decir hay unos chicos ahí, entonces vamos a utilizar ci sono, hay, algunos o unos, dei, y luego ragazzi. Ci sono dei ragazzi lì. ¿Lo tienes claro? Óptimo laboro. Vamos con el siguiente ejemplo súper rápido porque esto sí es súper fácil. Si quieres decir hay unos libros ahí, mira que libro en italiano no comienza ni con X, Y, Z, ni con GN, ni con PN, ni con PS, ni con S más consonante. Por lo tanto, pues vas a utilizar dei como su artículo partitivo. Entonces, ¿cómo se dice libros en italiano? Libro en italiano y en plural libri para decir libros. Por lo tanto, para decir hay unos o hay algunos libros ahí, en italiano dirías ci sono dei libri. Ci sono dei libri lì. Ci sono dei libri lì. Ahora vamos con delle, que es sumamente fácil de utilizar aquí en italiano, porque delle es un partitivo que lo utilizas con palabras femeninas plurales en italiano que pueden comenzar con cualquier consonante y con vocal. Así que vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar ci sono con delle. Ci sono delle, cuándo utilizarlo en italiano. Si quieres decir en italiano, hay unas o hay algunas naranjas ahí o allí, ¿cómo lo dirías? Como ya sabes de anteriores clases, la palabra naranja en italiano se dice arancia. Ahora, tenemos que determinar cómo decir naranjas, arancia, en italiano de manera plural. ¿Cómo se diría? Así es, lo adivinaste, se dice arance. Por lo tanto, si nosotros queremos decir hay unas o hay algunas naranjas ahí, ¿cómo lo dirías? Ci sono delle. ¿Por qué delle? Porque la palabra que le sigue es femenina y está en plural. Por lo tanto, diríamos ci sono delle arance. Ci sono delle arance lì. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Cómo dirías? Hay unas chicas ahí. Chicas. Plural. Femenino. Por lo tanto, vamos a utilizar delle. Muy bien. Pero ¿cómo se dice chicas en italiano? Chica se dice ragazza y en plural diríamos ragazze. Entonces, ¿cómo dirías hay unas chicas ahí? Ci sono, como ya sabes que ragazze es un sustantivo plural femenino, tienes que utilizar delle. Entonces, ci sono delle, delle significando algunas, unas, ci sono delle ragazze lì. Ci sono delle ragazze lì. Entonces, para resumir, delle
que significa algunas o unas, lo vas a utilizar con cualquier palabra femenina plural que comience con pues cualquier consonante. No importa si comienza con vocal, no importa si comienza con consonante.